Nos sentimos felices que en medio de nuestras pruebas, luchas, aflicciones, ¿qué más podemos? Otro sinónimo, dificultades, circunstancias, ¿qué más? El Señor es y seguirá siendo fiel. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que uno de los grandes atributos que el Señor puede transferirnos a nosotros es su amor y su bondad. La omnipotencia no, ni la omnisapiencia tampoco. Solo esos son los atributos transferibles de Dios, su amor y bondad. ¿Cuánto practicamos el amor y la bondad de Dios? A ver, ese amén está poquito. ¿Cuántos practicamos el amor y la bondad de Dios? ¿Cuántos creemos que Él existe? ¿Cuántos recuerdan el mensaje de la semana pasada que estuvo increíble? Creer y fe. Creer y fe. ¿En qué lugar estamos? ¿Somos creyentes con fe? ¿Sí? Parece que no. Yo creo que el Señor seguirá obrando en cada uno de nosotros. Yo creo que el Señor murió, resucitó, ascendió a los cielos. Esa es la convicción, esa es la fe, hay que creerlo. Y en esa confianza podemos sentir que lo que estamos haciendo no es en vano. Cada cosita que nosotros hacemos este domingo y todos los días después que salimos de aquí, todo es en honor y gloria para Él. ¿Cuántos pueden creer eso? Quisiera, antes de entrar en mi tema, quisiera leer un texto que está en Primera de Colosenses 1:26. Esto va a ser como el texto introductorio. Decía Pablo, y les escribe a los colosenses, sobre el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Estamos hablando del pasado, del Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros somos sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Estamos en el período de los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, en el marco de este texto neotestamentario, vamos a tratar una enseñanza escondida en el Antiguo Testamento que nos develará y nos llevará a conocer la obra de Cristo y su plan de salvación para la humanidad llena de misericordia y de bondad. Leamos junto Segunda de Samuel, capítulo 9, vamos a leer desde el verso 1 al 13. Es una historia fascinante. A mí me encantan mucho las historias de la Biblia, pero hoy vamos a aprender cómo podemos entenderla, porque algunos creen que son sombra de lo que fue el Nuevo Testamento. Yo puedo decir que son tipologías, son figuras de la maravillosa obra que el Señor hizo. Entonces dice así, vamos a leer todos en Segunda de Samuel 9, del 1 al 13. Preste atención a esta historia. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Pendiente con ese nombre, Lo-debar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿De dónde? De Lo-debar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo Mefibosé:
Y él respondió. Y dijo David, Mefibosé, y él respondió, heme aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Diga conmigo, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Una expresión fuerte. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre. Y tenía Siba 15 hijos. Wow, no había leído ese detalle. Y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Y Mefibosé dijo al rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé, y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estando lisiado de los pies. Entonces se podrá imaginar cuál será el título de mi mensaje. Porque comerás a la mesa, siempre a mi mesa. Comerás a mi mesa. Dígalo conmigo, comerás a mi mesa. El Señor te dice hoy, comerás a mi mesa. Quisiera retroceder y vamos al capítulo para que podamos entender un poco el personaje de Mefibosé. Vámonos a 2 de Samuel, al capítulo 4, al verso 4. Para que podamos entender un poco más el personaje. ¿Quién era Jonatán? ¿Quién era Mefibosé? 2 de Samuel, capítulo 4, el verso 4 dice, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán llegó de Jezreel, y su nodriza lo tomó y huyó. Y sucedió que cuando huía apresuradamente, el niño se le cayó a ella y quedó cojo. Y él se llamaba Mefibosé. Señor, te doy gracias por esta palabra. Solo te pido, Señor, que a través de mis labios puedas hablar, tú puedas enseñar qué quieres decirnos con esta historia. Yo fui muy bendecido, Señor, en todos estos días, y creo que estoy seguro que bendecirás también a muchos aquí. Habla, Señor, a tu pueblo a través de mis labios. Que sea tu Espíritu Santo tomando el control de todo, Señor. Y que esta palabra, Señor, no regrese vacía, sino que germine y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Comerás siempre a mi mesa. Dígalo. Para resumir un poco la historia, tenemos que Mefibosé es hijo ¿de quién? De Jonatán y nieto de Saúl. Cuando Mefibosé tenía 5 años, dice el texto, Jonatán y Saúl perecieron en una batalla. Y en esa batalla, al recibir la mala noticia, la nana, como decimos nosotros, huyó apresuradamente del palacio real con él, y en la fuga el niño se le cayó y quedó lisiado de los pies. Y cojo, dice la palabra que quedó cojo el resto de su vida. Después Mefibosé se refugió con Maquir de Galaad, pero pasado algunos años David lo llevó a Jerusalén para cumplir el juramento que había hecho a Jonatán su amigo. Se le devolvieron los bienes de Saúl. Siba fue nombrado su administrador
y se le concedió el privilegio de comer a la mesa del rey. Hoy comerás a mi mesa. Yo quiero enseñarle esta mañana algunos datos interesantes para que podamos entender las historias. Cuando usted lee historias en la Biblia, son tipologías, son figuras. Por ejemplo, usted lee la historia del arca de Noé, sabemos que el arca representa a Cristo. Cuando usted lee la historia de Abraham y el sacrificio, Isaac representa a Cristo. Esos son tipologías. En algunos casos también se llaman figuras. Entonces fíjense lo siguiente, para entender mucho mejor el plan que tiene Dios con nosotros, que tuvo Dios con nosotros, que habla de la reconciliación, de la salvación y redención y restauración, quisiera que entendiéramos un poquito las tipologías, figuras y significado de los nombres que aparecen en esta lectura. Rápidamente, Mefibosé significa hombre de vergüenza, ser vergüenza. El rey David en esta lectura representa a Cristo. La Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Siba, en este caso, y esto se lo quiero enseñar para que cuando usted lea historias, siempre piense que en su mayoría son tipologías, figuras que representan la obra de Cristo. Y dice acá que Siba en este caso representa al Espíritu Santo. Maquir representa a Satanás, el príncipe de las tinieblas, porque él era el administrador, él era el arrendatario, el arrendador de ese lugar, que ya vamos a saber, vamos a conocer qué significa Lodebar. Lodebar es una palabra compuesta de lo, el adverbio de negación no, o dober. Dober tiene dos connotaciones y significa pastos o postreros y significa palabra o consejo. Lodebar o Lodebar significa entonces tierra sin pasto y sin palabra. Uno de los significados hace referencia a una tierra árida geográficamente y la otra refiere a una tierra árida espiritualmente figurada. Entonces, y Jerusalén representa o significa el monte de Dios y tierra de paz. Entonces, pero como no vamos a tratar todas esas tipologías, nos vamos a concentrar únicamente en dos personajes centrales de esta historia. Uno es David y el otro es Mefibosé. Entonces, vamos a leer un poco las características de Mefibosé. Fíjense las características que tenía este personaje. Mefibosé era desposeído. ¿Por qué? Porque había perdido su derecho real a ser príncipe. Él era de la realeza, él era nieto del rey Saúl y él tenía que heredar el trono, mas sin embargo él lo pierde. Era huérfano, ya que lo había perdido toda la familia. Había perdido su padre, había perdido su abuelo, excepto a un hijo que tenía, que lo leímos en la lectura, que se llamaba Micaías. Era un excluido, era un refugiado, su autoestima por el piso, ya que se creía un perro muerto. Y aparte de todos estos atributos, era lisiado. ¿Cómo ve usted esa figura de Mefibosé? Terrible. Mefibosé es la representación de la caída del hombre sin Cristo y sin guía del Espíritu Santo. Mefibosé viviendo en Lodebar, donde la tierra era tan estéril como estéril era su torturada alma por el dolor de todas sus desgracias y miserias. No había consejo ni palabra de Dios en aquella tierra de ruina, digna de Baal, recordando que el nombre real de Mefibosé era Mefibaal, el dios pagano hecho por la mano del hombre, incapaz de prosperar. Era esa tierra. De manera tal que la similitud que podemos encontrar en esta desgracia
de vida de Mefibosé con la vida que tuvimos algún día cuando nosotros estábamos alejados de la presencia de Dios. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés 7:20 dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Quizás en un tiempo nosotros éramos parte del reino, o fuimos parte del reino, o somos parte del reino. Pero haciendo alegoría a esta historia, pensando en la característica de Mefibosé, yo creo que muchas veces nosotros vivimos o nos podemos identificar con esas patologías espirituales que tenía Mefibosé. Habíamos dicho que era desposeído, era un refugiado, era huérfano. ¿Qué más? De todas esas cosas, además era lisiado. ¿Ustedes se imaginan a alguien lisiado? Sí, ¿verdad? En este caso, Mefibosé era lisiado de los pies y dice la palabra que fue lisiado de por vida. Cuando yo hacía este estudio, déjeme decirle que me identifiqué mucho con este estudio porque aún yo habiendo crecido en el Evangelio, habiéndose sido hijo de líderes espirituales, yo en algún momento de mi vida me aparté y me fui a ese lugar que hoy le vamos a llamar Lodebar. Y Lodebar representa aquí la tierra donde no hay pasto, donde el terreno es árido, donde se refugian los caídos, los desposeídos. Y cuando yo estaba haciendo este análisis de esta lectura, noté que muchas veces nosotros, aún siendo herederos de ese reino, nos hemos sentido como que si aún tuviésemos en Lodebar. ¿Y Lodebar qué representa? Lo dije, tierra árida. Entonces, considerando todo esto, este contexto, en algún momento de mi vida, yo tuve la posibilidad de seguir creciendo en el reino y seguir sirviéndole al reino, pero en un momento de mi vida fui lisiado. En primer lugar, mi papá ya se fue con el Señor. Fui lisiado por mi padre. Mi papá era un hombre grande y robusto y él siempre nos trató con mucho carácter. De hecho, él siempre en la mesa que comía, él le gustaba que estuviéramos todos sus hijos, pero nadie podía hablar. Y si usted sonaba la cucharita, él se molestaba, pero él sí podía sonarla. Nadie podía hablar. Nosotros abrazábamos a papá los 31 de diciembre, solo para darle el feliz año. Del resto del año solamente era verlo, bendición papá, ¿cómo estás papá? Eso no existía. Bendición. Recuerdo que le decíamos, incluso por el temor, le decíamos bendición a papá. Y recuerdo que eso marcó mi vida en mi crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo crecí con mucho temor. Ustedes me verán aquí parado, pero uno de los grandes temores que yo a veces siento es de hablar en público. Wow, sí, hablar en público. Para mí hablar en público era increíble. Y eso me lició a mí en mis estudios, me lició a mí en mi carrera, en mis exposiciones. Siempre vivía pensando en esa figura de papá. Y yo creo que Mefibosé pudiera significar aquí un estado mental en nosotros. Y Lodebar también pudiera significar un estado mental en nosotros. Entonces yo empecé a querer transformar eso, pero fue muy duro. Y eso quizá iba con papá a la iglesia, íbamos siempre los domingos, era religioso ir con papá a la iglesia, mas sin embargo no había una comunicación, nunca hubo una comunicación de padre a hijo.
Y papá siempre nos trató muy rudo a nosotros, sobre todo los mayores. Yo era el cuarto de los mayores. Y hablar en medio de papá era difícil porque no había manera. Era tanto el respeto, el temor. Y como una situación del pasado nos puede lisiar de por vida cuando nosotros no buscamos ayuda en el Señor. Y yo viví lisiado muchos años. Y eso me costó mucho esfuerzo. Ya después déjeme decirle que con el tiempo papá en sus últimos años se convirtió en el hombre más amoroso que usted haya podido conocer. Y nos disfrutábamos y nos abrazábamos cada vez que nos veíamos. Mis hijos disfrutaron a ese abuelo maravilloso que yo no tuve. Pero papá siempre fue un hombre de palabra, de oración. Y yo no podía comprender por qué mi papá tenía esas actitudes con nosotros. Y eso me trae a mi colación, cuando hago la lectura, que Mefibosé había perdido a su padre, había perdido a su abuelo, lo había perdido todo. Y estaba refugiado, imagínense, refugiado ¿en dónde? En Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Tierra árida, donde no hay nada. Si usted quiere cosechar y no ver fruto, vaya a Lodebar. Y Lodebar, hoy muchachos, hermanos, podríamos representarlo como lo que hay afuera, el mundo donde están los lisiados, están los huérfanos, los desposeídos y están todas las personas que sin Cristo están lisiados espiritualmente. Entonces, esto que les estoy contando marca mi vida y posteriormente yo regreso a la iglesia y empiezo a servir. Pero entonces dentro de la iglesia se levantó un líder y empezó a atacarme. Constantemente me atacaba. A ver, los hijos de los pastores me decían, tú eres hijo del pastor, tú eres hijo del líder. Y recuerdo que agarraba una Biblia más grande que esta y se la colocaba así y me decía, ¿dónde está tu Biblia? No usas Biblia. Y me daba con la Biblia así y me pegaba. Y ese hombre, todos los días que yo iba al servicio, yo siempre he sido hermoso, siempre, ¿verdad? Eso lo dice mi esposa, ¿no? Resulta ser que ese señor, ese líder, porque era un gran líder, me acusaba todos los días, me hacía sentir como un Mefibosé. Hasta que llegó el momento en que él ganó la batalla y yo me aparté y me fui a Lodebar. Y en Lodebar me convertí en un huérfano espiritual, me convertí en un excluido, me convertí, ¿qué más? Otras características de Lodebar. Excluido, menospreciado, en fin. Y empecé a cosechar en Lodebar, a sembrar. ¿Y creen que tuve cosecha? No tuve cosecha, porque es una tierra árida. Y quizás a nosotros, o muchos de nosotros, hemos sido decepcionados por un líder en la iglesia. O hemos sido decepcionados por un amigo, por un gran amigo. O hemos sido decepcionados por alguien en quien confiábamos. O fuimos decepcionados en una relación. O fuimos decepcionados cuando creíamos tenerlo todo y resulta que no teníamos nada. Incluso mismo nos hemos decepcionado de nosotros mismos, nos hemos lisiado. Entonces yo pienso que esta persona, cuando me lició, porque voy a usar ese término, yo me fui ¿a dónde? A Lodebar, donde estaba Maquir. ¿Se recuerdan quién era Maquir en la tipología? ¿A quién representaba Maquir? A Satanás. Y Satanás me presentó lo mejor de Lodebar. Me hizo creer, para poderme arrendar una cueva en Lodebar, me pintó que Lodebar era lo mejor,
que ahí podía sembrar y cosechar lo que quisiera, que allí iba a tener éxito, que ahí iba a tener fama, que ahí iba a tener libertad económica. Y en cierta manera sucedió algo parecido, pero a la final seguía siendo un lisiado. Y eso me apartó muchos años, hermanos, de la iglesia. Joven que estás hoy aquí, vas a sufrir decepciones. Quizás tu líder no va a ser la mejor figura que tú veas, pero es mejor estar aquí en la presencia del Señor, comiendo a la mesa con el Rey, que estar en Lodebar. Lodebar puede significar para ti un éxito pasajero, pero todo lo que te presenta lo demás, lo que vas a ir conociendo, te vas a dar cuenta que no va a dar frutos. Así que cuando esa persona se metió tanto conmigo, yo me fui de la iglesia muchos años, y me fui a Lodebar. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Un día yo voy caminando por Lodebar y veo a alguien postrado con una botella de aguardiente, y cuando yo me paro a verlo, yo decía, yo te conozco. Y cuando él me mira y me saluda, ¿sabes quién era? El líder que con la Biblia me pegaba. ¡Pah! Y yo me preguntaba muchas veces, ¿cuántas en ocasiones no he sido yo así, en algunas veces con mis hijos, en quererle mostrar una espiritualidad, una religiosidad que no practico? Yo pienso, hermanos, y por eso es que yo me he vuelto un celoso. Yo empecé a estudiar teología, pero quería estudiar teología para debatir con Alejandro, con Yuyo, de que yo sabía más de la palabra que Yuyo, que Ica, que mi esposa. Y empecé a estudiar teología y me convertí en un estudioso de la Biblia. Me gradué en teólogo mención artes bíblicas, pero seguía siendo un lisiado, porque pensaba que el conocer solo la palabra y no tener al Espíritu Santo conmigo, podría yo conseguir mi propia revelación e interpretación de la palabra. Entonces vivía engañado, aunque sabía de Biblia y tenía conocimiento, mi mente estaba todavía en Lodebar. Entonces ahí nos damos cuenta que cuando el Señor quiere revelarnos lo que nos quiere decir en esta enseñanza, que es el plan maravilloso que tuvo para con cada uno de nosotros, podemos decir que solo Él es capaz de sacarnos de Lodebar y traernos a comer a su mesa. La alabanza hoy decía, gloria al Rey. ¿Cuántos dan gloria al Rey? Pero ¿cuál es ese Rey? ¿Cuál es ese Rey? El Rey de gloria. Leímos las características de Mefibosé. Vamos a concluir con las características de David. ¿Cuáles eran las características de David? David era misericordioso, era bondadoso, era redentor, restaurador y fiel. Dice en la lectura que hicimos que David le dijo a Mefibosé, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos. Le está hablando a Siba, que representa ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Quién es el que produce fruto en nosotros? El Espíritu Santo. Para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Mefibosé tenía todos los derechos de heredar el reino de David. Él tenía más derecho que David.
Sin embargo, él estando en Lodebar, como lo perdió todo y fue un desposeído, aún así David, cuando pregunta, ¿habrá alguien a quien haga yo misericordia? ¿De quién se acordó? De Mefibosé. Y eso es lo que el Señor te quiere decir en esta mañana. Que aunque tú estés aquí en el reino, puede ser que tengas mentalidad todavía de Lodebar. Y Lodebar es donde te aconsejo que no regreses. Puedes tener el síndrome de Mefibosé. Te sientas excluido, te sientas menospreciado, te sientas lisiado. Pero el Señor esta mañana te dice, quizás este no ha sido el mensaje más largo que he hecho, pero creo que se entendió la idea de lo que el Señor quiere transmitirte hoy. Quitémonos el síndrome de Mefibosé y sintámonos que estamos vestidos con las ropas del príncipe, de príncipe. Ya para terminar, dentro de la lectura que hicimos, hay una figura, simbología, que la quería ver al final. Y es la mesa. La mesa en esta lectura representa la gracia de Dios. Y déjame decirte que todos los que estamos aquí estamos pasando situaciones difíciles, circunstancias difíciles. Hemos cometido errores garrafales, hemos decepcionado. Hay muchos que se han fijado en nosotros como líderes y en algún momento yo lo asumo que los he decepcionado. Pero es que debemos reconocer que todos somos lisiados de los pies. ¿Algunos me pueden ver mis medias? No están rotas. Cuando el rey llama a Mefibosé a que coma a su mesa, ¿podemos colocar el mantel? Y dice que vas a ser uno más a mi mesa. O sea, vas a disfrutar de los manjares, de lo que el rey va a ofrecer. Y vas a comer para siempre. Oye, quiero llamar a dos jóvenes que sean preciosos. A ver, levanten la mano los jóvenes preciosos. Oh, vaya, vente pues, ven. Ebrahim, tú eres uno de los hombres más preciosos que tenemos aquí. Él le voy a llamar Amnón. Amnón era uno de los hijos preciosos de David. Pero me falta un Absalón. No voy a llamar a todos porque no van a caber todos. David tenía bastantes hijos. Freiker, no me pises los zapatos, por favor. Freiker es Absalón. El rey a la esquina, Amnón, bellísimo Amnón, Absalón. Mefibosé soy yo, el lisiado, al que se le ven las piernas tullidas. La gracia de Dios representa este mantel. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, todos llegamos lisiados, con problemas, dificultades, autoestima por el piso, marcados por el pasado, marcados por alguien o algo que nos entorpeció nuestra vida espiritual por un momento, alguien que en un momento abusó de nosotros, alguien que abusó sexualmente de alguien, alguien que bloqueó y lisió a un niño diciéndole: eres bruto, no eres bueno para nada, no vas a servir para nada.
Alguien que nos lició pensando que era el súper espiritual y nos hizo gran daño moral y espiritual, como en mi caso. Mefibosé le preguntaría a David: Señor, yo me voy a sentar al lado de estas bellezas. ¿Me voy a sentar al lado de ellos? Sí, vas a comer a mi mesa. Y David sentado al frente. Pero se me van a ver las piernas. Siéntate. Una vez que te sientas en la mesa, arrímate más para acá, Absalón, Amnón. Solamente se ve de aquí para arriba. Y rey David no está viendo lo lisiado que es Mefibosé, sino que es alguien a quien él adoptó para que comiera a la mesa con el rey. Y hay algo que quiero que te quede en esta mañana. Cuando tú te sientes que lo has aprendido todo y te sientes que eres el súper espiritual y que eres cuerpo transfigurado, el mantel de la gracia se sube. Y empiezan a verse tus pies tullidos. Porque es la gracia de Dios la que cubre pecado. Es la gracia de Dios que transforma. Y cuando yo hago como Mefibosé y le digo: Señor, he aquí tu siervo, heme aquí, haz de mí lo que quieras. El mantel cubre todas mis fallas. Eso es lo que quiero transmitir. Amnón, gracias. Puedes seguir comiendo a la mesa después. Que coma Mefibosé. Absalón, gracias. La simbología y la tipología de esta lectura habla que la gracia de Dios es fiel, que la gracia de Dios es restauradora, y que aunque tengas en tu pasado, tengas esta mentalidad todavía de Lodebar, siempre pienses y que puedas ver tus heridas, pienses que aquel Rey maravilloso, que después que resucitó y tenía cuerpo transfigurado, no quiso desaparecer las heridas que tenía en sus manos, para recordarte siempre que aunque mires tus cicatrices, el Rey mira sus heridas y te dicen: valió la pena hacer esto por tus heridas. Valió la pena hacer esto por tus heridas. No mires a los demás como alguien superior a ti, porque todos estamos en la mesa en condición de Mefibosé. Solo que Mefibosé ahora determinó comer con el rey para siempre. Quiero terminar con una cita que está en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, por favor. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Sigue. Y en ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El siguiente: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a comer a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras: son: el Rey te invita a comer a la mesa